Bienvenidos de vuelta, hoy es 12 de marzo y llegamos nuevamente al soporte. Mientras tuvimos datos de inflación el día de hoy, CPI muy importantes, los estábamos mencionando el día de ayer y ya definitivamente ahora sabemos que la inflación fue menor a la expectativa del 2.9. El mes anterior había sido un 3%, año tras año, estamos ahora en el 2%. Año tras año se esperaba el 2.9 y tuvimos 2.8 y en general CPI mes a mes también disminuyó de la expectativa del 0.3 y mensual también se esperaba 0.3. En general está bajando la inflación, eso lo hemos visto en Trueflation. Obviamente los datos que estamos viendo este mes, o sea, los que salieron hoy era para el mes de febrero y aquí podíamos ver que en el mes de febrero sí ya estábamos cerca del 2% en Trueflation. O sea, son datos más reales que los del gobierno. Al menos podemos ir viendo en general cuál es la tendencia principal. Y la tendencia es que ahora probablemente para el otro mes, o sea, cuando ya veamos el nuevo reporte en abril, que sería para los datos de este mes en marzo, probablemente la inflación va a continuar cayendo. Pero estos son soportes, ya hemos estado cerca del 2% el año pasado, entonces no necesariamente podemos considerar que vamos a romper ese soporte. De hecho, idealmente no me gustaría ver romper estos soportes para peligros de deflación. Simplemente llegar a la meta del 2%, que es la meta de la Reserva Federal, sería perfecto para mantenernos ahí un rato antes de que sí ya tengamos o nuevamente inflación o deflación, puesto que es imposible mantener el balance perfecto para siempre. Eventualmente, las cosas, como todos los ciclos, tienen que girar a un extremo. No es que sea lo que quiero, es lo que nos demuestra la historia. Pero mientras estamos en esta zona, se llama la zona Goldilocks, que es una etapa de economía bastante estable, en donde los mercados pueden continuar subiendo, hasta que después veamos un cambio y ahí claramente sí podríamos tener una recesión. Obviamente han visto por todos lados reportes, titulares, tal vez no reportes, pero titulares, artículos, noticias, otros influencers en general. Todo el mundo está hablando de la posible recesión. Traders, inversionistas, todo el mundo está mencionando que es muy probable una recesión. No usualmente entramos a una recesión cuando todo el mundo la está mencionando. Esto también lo vivimos en esta etapa anterior. Miedos recesionarios acá. No fue recesión aún. Estamos en algo similar. Aquí obviamente estuvo vendiendo Warren Buffett, que claramente fue el máximo anterior, el máximo histórico de la bolsa. Y ahora que todo el mundo sabe eso, todo el mundo está esperando una mayor caída para la bolsa. No funciona así realmente. Probablemente las compras que realice Warren Buffett no las vamos a saber muchísimo tiempo después de que las realice. Entonces no es como que nos va a estar avisando de cuál es el fondo. Ni siquiera él mismo sabría cuál es el fondo. Lo que sí sabemos es que para una recesión los bonos se estarían levantando una vez que estén superando la línea promedio de 200 periodos, definitivamente, que es esta línea amarilla. Creo que sí estaríamos en una etapa de peligro, pero como ven, no estamos ahí. Estamos siendo rechazados y hemos estado bajando a la línea media de las bandas de Bollinger. Y mientras estemos en esta etapa, haciendo ping pong, también es la zona Goldilocks, en donde la economía puede mantenerse estable y los miedos recesionarios todavía no serían reales. Esta sí es la señal de peligro. Una vez que estemos subiendo por acá, sí podemos considerar que el dinero inteligente está saliendo de los mercados y está moviéndose a bonos. Pero ese no es el caso aún. Quedan 8 días para que concluya la promoción para la competencia de Crypto Zodiac en Bybit. En 8 días termina el registro. Pueden ingresar a esta competencia, participar incluso por hasta $1 millón que se estaría dividiendo entre los ganadores. Cada vez está creciendo más el prize pool acá, como pueden ver. Y esto se estaría repartiendo entre los traders ganadores. Crean su cuenta y pueden estar participando y también utilizando Bybit como exchange. Les dejo ese enlace abajo por si desean ingresar. También estamos viendo a VIX, el índice de volatilidad, siendo rechazado cerca del 30. Y aquí también hemos visto resistencia en el pasado. Esto fue incluso hasta el 2023. Fue un rechazo fuerte en esta etapa. Este fue el miedo recesionario el año pasado. Aquí existió aún mayor volatilidad. Se estaba combinando con la bolsa de Japón en ese momento. Miedo sobre ese tema también. Vimos la caída en ese sector. Y ahora ya llevamos pues básicamente 2 días de rechazo desde el 30 por debajo de 20. Estaríamos considerando que ya la volatilidad está regresando a la normalidad. Y eso es básicamente como se vería el rebote que estoy mencionando desde esta zona
para la bolsa. La bolsa, viéndolo en el S&P 500, tiene este soporte que es básicamente un triángulo que se está expandiendo. Esto usualmente es un patrón alcista. Obviamente, un triángulo que se expande tiene cada vez un mínimos menores, pero tiene máximos mayores, y esto podría llevarlo al extremo del canal, que sería un nuevo máximo para la bolsa. Eso sí, en este punto en donde está, lo que podemos ir viendo principalmente es Nasdaq, que ya está pues generando un mínimo mayor que los anteriores de la vela de ayer. Esto no lo teníamos hace días, y si es esta la zona en donde ya estaba por afuera de las bandas de Bollinger, donde ya realmente estamos viendo mínimos mayores, viéndolo en velas de una hora también. Este podría ser el cambio de tendencia que estamos mencionando. Y usualmente el día de la noticia del reporte de CPI es un día volátil, pero lo más interesante es que el día siguiente, históricamente después del reporte de CPI, también días después de días grandes de eventos como las tasas de interés o el día de desempleo, el día siguiente suele ser el verdadero rumbo para el mercado. Entonces, días como hoy es simplemente mayor volatilidad. Ya mañana estaríamos viendo si continuamos entonces, pero ya vimos las primeras señales de un posible fondo temporal. Y después de eso, sí, claramente el rebote parece ser muy, pero muy probable, por esto que estamos subvaluados y sobreextendidos a la baja. Tenemos que ver si después de esto nos logramos colocar por encima de la línea promedio de 200 periodos, que sería la mejor señal, por encima de 573 para SPY. En Nasdaq tendría que estar por encima de los 493. Y ahí empezar a generar mínimos mayores, porque si empezamos a generar máximos menores, o sea, y empezamos a romper este soporte nuevamente que creamos en este extremo que estamos intentando crear en este momento, aunque tengamos un rebote, puede hacer entonces que ya estamos haciendo una tendencia bajista. Ya no serían mínimos mayores de toda esta etapa, estaríamos viendo mínimos menores en este rebote. Similar a como en esta etapa traíamos mínimos mayores, después creamos un mínimo mayor y continuó la tendencia alcista. Tenemos que ver algo similar. Tenemos que crear un mínimo mayor, no un doble piso idealmente. Incluso tiene que ser un mínimo mayor, definitivamente no un mínimo menor a este, para considerar que estamos creando un rebote que continúa con la tendencia alcista, y después podríamos ver un máximo mayor al máximo histórico en los 540 en Nasdaq. Para Bitcoin es algo similar. Estamos en una etapa media porque si rellenamos lo que sería el gap de CME, los futuros, este gap se rellenó perfectamente bien, pero si han vivido las etapas anteriores, esto no suele ser lo que marca los fondos. Hemos tenido muchos gaps que continuamos, pero los gaps sí suelen rellenarse. Y ahora que los rellenamos, entonces podríamos continuar el mercado alcista sin necesariamente dejar esto pendiente para el siguiente mercado bajista. Que aún así considero que en un mercado bajista podemos retroceder hasta todavía un 70-80% para Bitcoin, dependiendo si tenemos recesión o no. Pero en esta situación, ahora que tenemos un gap aquí arriba en los 84, esto es lo que queremos empezar a superar este gap. Idealmente también estar por encima de la línea promedio de 200 periodos, que en el caso de Bitcoin está más cerca de lograrlo, pero es exactamente una resistencia ahora. Entonces, si aquí nos vamos rechazados, el siguiente soporte son los 74,000, puesto que es el máximo histórico anterior de Bitcoin. Y ahí también, igual a situaciones en el pasado, que ya lo hemos mencionado por acá, es acción del precio muy similar para Bitcoin, en donde después de superar ese máximo, viene a generar un retest y después continúa. En este caso duró apenas un día esa validación de ese máximo para continuar, pero es algo muy probable. Simplemente no está asegurado, pero es bueno tenerlo en cuenta. En caso de llegar ahí, estaría viendo muchas opciones, no principalmente en Bitcoin. He estado vendiendo acciones principalmente, no altos porcentajes de Bitcoin aún, ni mucho menos altcoins, que más bien estoy esperando acumular en el caso de Ethereum este soporte que sería una zona de compra histórica en los 1500. Toda esta etapa en caso de llegar. Estamos muy pero muy cerca y considero que son los puntos de mayor dolor para el mercado. Máximo miedo. Todavía seguimos en máximo miedo en general en todos los indicadores de cripto y también en la bolsa. Saliendo en realidad apenas de máximo miedo, pero bastante cerca de ese soporte. Y si Bitcoin, como menciono, que está en esta resistencia de la línea promedio de 200 periodos y no logra
superarla, empezar a generar soporte por encima. De hecho, podemos verlo aquí también, ya lo he hecho en el pasado. Cae, pega con la línea promedio, retrocede, incluso hace un mínimo menor, probablemente generando aún mayor miedo en esta etapa. Después recupera la línea promedio. Es probable que visitemos los 73 y tocar esa zona. Probablemente llevaría Ethereum cerca de los 1600, 1500, que definitivamente serían zonas para ir en largo, en mi opinión. Pero mucho dependerá de lo que haga Bitcoin acá. Si Bitcoin empieza a superar la línea promedio, podría ya empezar a pelear con esta resistencia en los 90, y una vez supere los 90 ya estaríamos saliendo de toda esta etapa de retroceso de las últimas semanas. Déjenme un like, comentarios abajo siempre bienvenidos. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla que les puede interesar y nos veremos en el siguiente. Chao.